Voy a comenzar, digamos, por un poco historizar la introducción, mi propio desarrollo en la antropología visual a través de contarles un poco cómo fui llegando a trabajar en los estudios de memoria que ocupan gran parte de mis textos, de algunos artículos que he escrito y también de mis películas. Yo comencé trabajando en mi tesis doctoral en un tema vinculado a la medicina tradicional o medicina popular y su vinculación con el modelo médico hegemónico. En esa primera tesis, que también fue una tesis audiovisual, yo me involucro de lleno en la idea de empezar a comprender fenómenos no del todo visibles, digamos, pero que tenían una cierta materialidad performática, inclusive a través de las terapias de curación de estas enfermedades. Digamos, esto fue como un primer antecedente que me lleva a abordar una primera película que fue en realidad un pedido del Ministerio de Salud Mental de la Argentina en los años 80, recién acabada la dictadura. Ellos querían tener una película sobre uno de los hospitales psiquiátricos más grandes de la Argentina, creo que el más grande de hombres, y en ese entonces yo había comenzado a trabajar con un director que venía del campo del cortometraje y nos encargaron hacer una película sobre el hospital. No era solamente un film para mostrar el estado de la situación, sino que indagaba en digamos, la ideología que sustenta este tipo de instituciones. Bueno, mi primer abordaje fue teórico, trabajando un poco bibliografía sobre digamos, la antipsiquiatría, es decir, una perspectiva desde ya sesgada, por supuesto, por cierta posición frente a cuestiones que venían, incluso que yo venía arrastrando también de mi tesis, que era esta cuestión de, digamos, de trabajar sobre los bordes que delimitan el concepto de enfermedad, ¿no? Fue muy importante, digo, porque además fue un acercamiento en un hospital realmente de características muy difíciles, muy empobrecido, con casi nula asistencia médica y gigantesco, es decir, donde había que establecer opciones y además había que poder llegar a construir una relación además con los pacientes, que no estaban, por supuesto, digamos, muy lúcidos todo el día debido a la medicación que ellos tomaban. Entonces, construir una relación en esas condiciones con este tipo de personas fue realmente una tarea que no solamente llevó esos 3 meses, sino que la pudimos prolongar a lo largo de casi un año. ¿Por qué no nos cuenta algo del hospital? ¿Y qué puedo contarle? Cosas que ya hemos mandado notas, en ciertas ocasiones en la dirección. Y ha sido un servicio modelo. Y ha venido abajo. Empezaron a emerger cuestiones que hacían precisamente aquello que queríamos mostrar, que era el control institucional, ¿no? Las problemáticas que despiertan, no porque, digamos, en un lugar donde simplemente las personas enfermas tienen que estar al cuidado de otras, ellas veíamos que estaban al cuidado de sí mismas y por otro lado con mucho temor a justamente represalias institucionales médicas que luego de nuestro tránsito por allí les pudieran sobrevenir a ellos mismos. Decidimos contar como si fuera un día en la vida del Hospital Bot, que filmamos a lo largo de un mes. Lo que la película va mostrando es cómo el hospital se despierta y cómo son los mismos pacientes los que atienden ese hospital. Los que trabajan en el hospital no son ni enfermeros ni médicos, son los mismos pacientes. Ellos mismos se dan la medicación, limpian, llevan la comida, o sea, lavan a sus propios otros pacientes, les ayudan a comer a los que no pueden. Bueno, es una cosa así, desde que se levantan hasta que se acuestan. ¿Cómo se corrompe todo? ¡Uy, Dios! Espere un poco. ¿Cómo se va a dar? No, digo, sáquese la patada. Sáquese la patada. Sáquese la patada.
Basta. Anda, decirle a Cero que te dé ropa para fumar. La única cosa que tienen como que corta sus días son las comidas y los momentos de la medicación. Y esto está luego atravesado, por supuesto, por algunas entrevistas que necesariamente tuvimos que hacer para que se comprendiera un poco también la ideología y quiénes son los actores que sustentan esa ideología. Fue todo un trabajo previo de un año prácticamente sin cámara. En ese momento inclusive no existían las cámaras de video, las pequeñas, con las cuales yo podría haber ido y empezar como un trabajo de hablante, digamos, de acostumbramiento de esas personas a la cámara. No existían. Digamos, todo ese proceso, digo, previo me permitió a mí también plantearme la relación con ellos y una relación que luego iba a estar mediado por la cámara, ¿no? Entonces, todo este tipo de dificultades fue muy interesante porque no solamente nosotros tratamos, y creo que lo logramos, mostrar un poco la dinámica de una institución cerrada de esas características, sino también pudimos entender las resistencias de la institución y pudimos filmar, justamente, buscar la estrategia de cómo filmar esas resistencias institucionales, ¿no? Las entrevistas fueron hechas tanto a algunos psicólogos, a médicos y por supuesto los pacientes, quienes son los que más voz tienen a lo largo de toda la película, y lo que es interesante es que logramos, digamos, que estas voces de alguna manera representaran esa débil línea que separa lo normal de lo llamado anormal, ¿no? La salud de lo que llamamos enfermedad. Si hubiera un plan nacional para los que internados en hospitales de salud mental, yo creo que la población de los hospitales de Colonia sería mucho menos, porque hay mucha gente que está en condiciones de ser externada y no se va porque no tiene un lugar donde ir o no tiene trabajo. Y afuera, poner antecedentes de haber estado en un lugar como que no puede ir a conseguir trabajo. Y si la Dirección Nacional o el gobierno no le consigue un trabajo, no se preocupa, que es lo que menos se preocupa en este momento, sería diferente. Entonces el Plan Nacional, a mí me parece que esa no viene, el Plan Nacional de Salud Mental no tiene ningún, es nada más que un pasar. O sea que la persona que entra con un problema acá ya se cronifica porque la sociedad nos ofrece otra alternativa. Uno observa afuera la sociedad, lee el diario. Por ejemplo, el informe sobre los desaparecidos. 30.000 desaparecidos. El gobierno dice que no hay ningún desaparecido, y sin embargo la madre encontraba la vez pasada un bebé, buscando por su cuenta. Los culpables de esa masacre, ninguno fueron juzgados, fueron a su fuero, como dicen ellos, porque no van a la justicia civil, no son juzgados como lo son realmente los criminales comunes. Y el seguro de desempleo que sale ahora, porque el gobierno está previendo que va a haber bastante gente desocupada, porque las empresas estatales piensan despedir, decantar la gente, y también las privadas, porque el gobierno dice que las empresas privadas van a absorber a la mano de obra que sale de las empresas estatales, pero en realidad nadie cree en eso. Y sin embargo, todas esas cosas pasan afuera. Y si afuera pasan todas esas cosas, a pesar de la presión que hay interna acá, nacional, en algunas cosas, internacional en otras cosas, no pasa nada acá adentro, en esta institución, de la cual nunca se ocupó nadie. ¿Qué puede pasar? ¿Quién se va a ocupar de los marginados que vivimos acá o que viven en lugares como estos? Nadie. Y en el caso de este personaje en particular, es muy revelador, era un hombre muy lúcido,
políticamente también, y él es el primero que habla de los desaparecidos sociales, o sea, él construye el concepto y lo verbaliza para sí y para todos los que están dentro de ese hospital, y se compara con precisamente los desaparecidos de la dictadura. En esta primera entrevista inicial, digamos, a mí me coloca en una posición de, comenzar a pensar en esta idea de trabajar sobre cuestiones de memoria y cómo la memoria atravesaba en realidad toda la vida social argentina, inclusive dentro de una institución cerrada. Poco tiempo después nos encargan otra película, y esta vez era directamente sobre una figura muy emblemática en nuestro país, que defensora de los derechos humanos, pero la particularidad de esta figura era que una persona que se conocía muy poco en ese momento en que yo comienzo a trabajar, no había prácticamente cosas escritas sobre su figura y tampoco había no había cosas filmadas de su actuación. Entonces este era uno de los motivos iniciales por los cuales la persona que lo rodeaba decidió que querían tener un registro porque se estaba jubilando. Era un obispo del sur de la Argentina, en una región patagónica, en una provincia de Neuquén. Nos tocó ir a descubrir esta figura y a través de esta figura toda una parte de la iglesia que, digamos, resistió precisamente la dictadura y que lo hizo desde zonas impensadas. Entonces, realmente la figura de este obispo, que además era de una particularidad por su forma de ser, por su sencillez, por su claridad política, por su, digamos, falta de vanidad, digamos, él, de ninguna manera él tenía la intención de ser objeto de un film, digamos, de alguna manera se lo impuso su entorno. Entonces hubo que saber acompañar, porque fue un proceso que duró mucho tiempo, digamos. Nosotros filmamos al obispo Jaime de Nevares durante 6 años. Empezamos a fines de los 80, en el año 89 más o menos, y terminamos en el 95 la película. Durante ese tiempo, digamos, fuimos haciendo sucesivos viajes hacia el sur para ir entendiendo un poco su figura, pero también para ir siguiendo algunos acontecimientos en su vida que en realidad eran los últimos años de su vida, ¿no? Por eso yo, inclusive al inicio de la película, que luego, más allá de tener una línea observacional para poder comprender un poco cómo este obispo se fue insertando en la cotidianidad de comunidades, tanto de inmigrantes como comunidades obreras, como de comunidades indígenas, muy fuerte en esa zona de nuestro país, las comunidades mapuches, poder entender la lógica de cómo él articulaba su trabajo en esas comunidades y cómo él era visto también en esas comunidades. A los que han desaparecido, no ha sido duro convencerse, y más para los padres y madres que estaban desaparecidos físicamente para siempre. Para los padres es un error al enterarse de los sobrevivientes, el trato que han recibido, pensar que sus hijas, sobre todo peor que los hijos, las que han pasado indefensos en manos de esos esbirros y verdugos, vistiendo uniforme, desgraciadamente. Ellos también han sido idealistas. Puede discutirse el método, pero es fácil discutirlo cuando se está cómodamente arrellanado en un sillón. Pero cuando se lucha por la justicia y se encuentra con un muro como impenetrable, entonces es natural que se piense que la única manera de trasponer ese muro o levantar esa lápida de bronce que oprime y es por la violencia. Es natural. No digo que al ser natural digo que es justificable, pero que sí que es explicable y a veces no sé si no justificable.
vencer una violencia de guante blanco con una violencia más sincera y más abierta. El trabajo con las madres fue un trabajo bastante particular porque si bien fue una película que también fue de algún modo un pedido, ellas cumplían 15 años de existencia, la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y pensaban hacer una serie de eventos y querían tener una película que de alguna manera las representara, digamos, en esa ocasión. Digamos, nosotros realizamos, trabajamos algo muy lejos de lo que ellas esperaban ver, por supuesto, es decir, siempre hay una percepción y sobre todo en figuras públicas como las de ellas, realmente, precisamente, justamente yo tomé una serie de opciones de tipo antropológico que funcionaron muy bien al momento de poder establecer luego un relato y con el tiempo ellas terminaron aceptando, ¿no? Uno de los dispositivos que establecí, digamos, el rodaje fue, simplemente fui con una persona que hizo la cámara, yo hacía el sonido, fuimos dos durante todo el tiempo y nos instalamos dentro de la sede de la asociación, porque digamos yo ya venía trabajando allí y venía trabajando cotidianamente, entonces veía un poco la dinámica de esas mujeres, ¿no? Y a partir de eso empecé a entender de alguna manera cómo se fue dando ese proceso, cómo se sostenía ese proceso de construcción de memoria y de lucha de estas madres y la fortaleza, y digamos la hipótesis que para mí, que yo establecí, es que realmente la única posibilidad de sostener una lucha de tanto tiempo, con tanta fuerza, es decir, más allá de los afectos que la sostenían, estaba en la posibilidad de construir una dinámica propia que se sustentaba en los pequeños gestos de ese grupo de mujeres que diariamente se encontraban allí en esa casa, haciendo como de su casa un segundo hogar de alguna manera, que digamos tenía muy poco de lugar institucional, como desde afuera se creía. Entonces mi intención fue dar a ver, de algún modo, que las madres no eran solamente los discursos que se daban en la plaza todas las semanas. En el caso de las madres era muy particular, porque eran mujeres que eran amas de casa y pasaron a hacer política de manera cotidiana. Entonces yo lo que quise mostrar era eso, cómo era esa construcción cotidiana de la política, ¿no? Te lo pongo ahí. No quiero. Quiero masitas con dulce de leche y chocolate. De esas que guardaste en la cocina, vieja bruja. No hay de esas. No hay. ¿Cómo que no hay? Si yo me comí una hace un ratito. ¿Yo se las comí bueno, no sé. Juanita era la que te va a servir. Una sola vez. Juanita, una torta para ancianitos. Elegí las que te gustan. No, vos pasás te comiste una para cada una. Sí, hay para cada una. Lo que fue interesante fue la resistencia de ellas al inicio, cuando vieron esta película, digamos, la más robusta de todas es Eve de Bonafini, que de alguna manera siempre fue como la cara más visible y más política de la agrupación, y siempre se la vio como una mujer muy dura, con conceptos muy fuertes, muy batalladora y hasta muy discutidora, digamos. Y digamos, verla así en este otro rol realmente era una imagen completamente desconocida para la sociedad, para el público que no frecuentaba la casa. Entonces realmente a ellas les costó mucho asumir verse de ese modo, porque imaginaron que la película iba a ser una película con discursos. Es más, justamente la premisa básica que tiene la película es que no hay ninguna entrevista de Eve de Bonafini, porque bueno, Eve de Bonafini debe ser la mujer más entrevistada del mundo, yo creo. Entonces dijimos, no vamos a poner entrevistas a Eve de Bonafini, vamos a ponerla actuando, trabajando, mostrando su carácter, sus cosas.
una de las cosas que más me preocupaba es decir, cómo representar la memoria sin recurrir al testimonio, a la palabra hablada, sin excluir, por supuesto, la palabra, pero no haciendo de esta el eje central de la búsqueda ni de la representación. Entonces, me parecía y que justamente la metodología, el método observacional se adaptaba muy bien a estas cuestiones porque además eran grupos muy activos, grupos que permanentemente estaban creando, construyendo situaciones de tipo performática sobre todo, que permitían poner esa memoria en acto, ponerla en escena, digo yo, ¿no? Entonces esto para mí fue buscar dónde la memoria se ponía en escena. Mi último trabajo hasta hoy con grupos que trabajan el tema de la fabricación de baldosas que conmemoran a los desaparecidos. Tuvieron como un surgimiento diferenciado, por supuesto, en el tiempo, y esto es una de las cosas que a mí me fue sorprendiendo cada vez con estos distintos actores sociales, digamos, que incidieron muchísimo en la política de derechos humanos de la Argentina, ¿no? Comienzo a trabajar esta última película a partir de un taller de cine que yo dicto en Buenos Aires, a quienes les propongo trabajar sobre este tema. Antes yo de comenzar mi propia investigación, les pido a ellos que vayan a iniciar esta investigación. Entonces aparece ahí un doble proceso para mí, que es el proceso en que este grupo, que se conformó por solo 2 meses, debate el tema y comienza a filmarlo y comienzan ellos mismos un proceso de transformación personal, y el grupo de los que fabrican las baldosas, ¿no? Entonces había como 2 procesos en simultáneo. Lo que me interesaban era por detrás también el accionar de estos grupos, digamos, la emergencia en un momento en donde ya habían pasado, digamos, y tenían una gran visibilidad social, las madres primero, las abuelas, los hijos, y ahora estos nuevos actores sociales que aparecían, digamos, también tratando de construir memoria y construir, digamos, a través de una materialidad muy presente, ¿no? Que era esto, construir unos baldosones de cemento, o sea, mayor materialidad imposible. Estaba ahí la memoria, pero no estaba solamente ahí. Entonces esto es lo que yo traté de filmar.